Según Leiva, demuestran que Petro sufre de una adicción a las drogas que a su juicio no le permitirían ejercer el cargo y la dignidad del presidente de Colombia. ¿Qué implicaciones tiene esta segunda carta de Álvaro Leiva? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué repercusiones puede llegar a tener en el Congreso de la República? Para conversar sobre este tema hemos invitado hoy a tres congresistas. Senadora Paola Holguín, bienvenida al debate de semana. Muchas gracias, doctor Yesid. Un saludo para usted, para el doctor Jairo, mis compañeros de panel y toda la audiencia de semana. Arrancamos con la senadora Paola Holguín. ¿Qué piensa, senadora Paola Holguín, de ese pedido puntual que le ha hecho el excanciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro pidiéndole directamente su renuncia al cargo? ¿Qué opinión le merece? Los colombianos hoy tenemos una enorme preocupación porque las cartas y la evidencia fáctica demuestra que hay algún problema en el presidente para el ejercicio de sus funciones. Lo que él denuncia que sucedió en Francia, en Italia, en Davos, en Chile, en Alemania, es un hecho recurrente no solo en las giras internacionales, sino en Colombia. Nosotros hemos visto un presidente que ha sido poco asertivo en el manejo de las relaciones internacionales, que tiene dificultades para cumplir con las agendas que tiene como primer mandatario, y esto además tiene implicaciones en el fisco, porque es que los colombianos pagamos esos viajes al extranjero, pagamos toda la logística de eventos a los que a veces nunca llega el presidente. Y aquí también es qué pasa, por ejemplo, cuando él no llega a una reunión con un mandatario, con un ex primer mandatario, con una agenda que estaba claramente definida. Además, hay comisiones de delito. El día de ayer yo denuncié al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones porque según la carta de Leiva y los argumentos del propio presidente en su cuenta de X, uno puede deducir que hay prevaricato por acción y además que hay falsedad ideológica en el decreto que firmó el presidente en el tema de Francia. Entonces, aquí hay muchas implicaciones, se evidencian muchas dificultades del presidente para cumplir su cargo, pero a uno también le llama la atención que a pesar de que han sido recurrentes las denuncias por distintos hechos, pues pareciera que nada avanza en la comisión de acusaciones. La República se somete a ese tipo de exámenes previa aprobación del Senado. Antes de responder esa pregunta, yo quiero hacer una claridad por unas afirmaciones que se hicieron aquí. No se nos puede olvidar que Leiva salió suspendido por la Procuraduría en enero del 2024 por haber cumplido una orden de Petro. No podemos olvidar que cuando se dio el escándalo de los pasaportes, donde fue muy clara la defensa que hizo la doctora Zamora explicando la irregularidad que había, la que terminó sacrificada por salvar a Leiva fue Zamora. Entonces aquí hay una corresponsabilidad en ese escándalo por parte de Petro y su gobierno, porque de hecho de allá vino la instrucción como se conoció en el debate en la Comisión Segunda del Senado. Dos, aquí hay una solicitud que han hecho varios congresistas, no solo senadores, sino una carta liderada por el representante a la Cámara de mi partido, Garcés, haciendo una solicitud de una evaluación médica al señor presidente para saber si sí está en capacidad de cumplir esas funciones. Yo hoy tengo angustia es porque veo que muchos temas relacionados con el presidente que se tienen que mover antes en la comisión de acusaciones no se están moviendo, y los colombianos merecen y necesitamos respuestas sobre una serie de denuncias que hayan sido instauradas, pero lamentablemente uno ve que pareciera que con este gobierno pasa de todo y no termina pasando nada. Senadora Paola Holguín, ¿qué dice usted? Varias cosas. Llama la atención que el presidente ahora se refiera en esos términos a Leiva. Recordemos que en noviembre del 2024 Petro arremetió contra la Procuraduría por la sanción que le hizo a Leiva con el tema de los pasaportes, la calificó de injusta y otras palabras. Aquí nadie se quiere meter en la vida personal del presidente. Es más, aparte,
el tema de si consume o no droga. Aquí hay un tema central y es los incumplimientos de la agenda, la incapacidad para representar la unidad de la nación y hacer lo que tiene que hacer como primer mandatario. Es que ese es el foco del asunto, ese es el centro de gravedad, ese es el problema que tenemos hoy. Un presidente que no llega muchas veces a los compromisos dentro y fuera del país, y no son inventos de ley. La prensa los ha registrado, registró cuando en Francia se perdió, se tuvo que quedar un día más. Los propios periodistas que viajaron con él tuvieron serias dificultades. Se registró en el tema de Davos, se registró en el tema de China. Entonces estos no son inventos de un exfuncionario que tiene malestar. Estos son temas sobre los cuales el país ya tenía conocimiento. Y el tema aquí de fondo es separen el asunto de si consume o no consume droga. Dejémoslo aparte si quieren. Aquí el tema es un presidente que no cumple con la agenda, un presidente que con recursos públicos hace viajes, hace eventos en los que nunca aparece, a los que nunca llega. Ese es el tema grave. Y que el presidente no venga a hablar ahora de censura. Lo que pasa es que no todo es alocución. No todo es alocución. Los consejos de ministros por ley no se podían transmitir, por eso ningún gobierno lo hacía. Entonces, yo creo que aquí la estrategia siempre es, en vez de asumir responsabilidades, pasan al ataque. Y el ataque siempre es el otro, el mensajero, los complots internacionales. No, aquí hay una realidad sobre un presidente que está dando graves señales para la democracia, graves señales para el cumplimiento de sus funciones presidenciales, y eso es sobre lo que nosotros nos estamos manifestando, que además es nuestra obligación como congresistas. Nosotros somos un poder independiente encargado de hacer control político y por eso nos tenemos que manifestar sobre estos hechos. Entonces, aquí es válida la preocupación nuestra, que además es una preocupación que tienen los colombianos a los cuales nosotros también representamos, y el punto más allá del tema de consumo de droga, que yo lamento que se trate siempre de trivializar, de relativizar, de normalizar en un país que ha sufrido tanto de cuenta del narcotráfico. Pero más allá de eso, yo creo que aquí el tema central es que hay un presidente que no está cumpliendo a cabalidad sus funciones, que hay un presidente que ha quedado mal en una serie de eventos nacionales e internacionales, unos eventos que han sido financiados con recursos públicos y donde él tenía que cumplir un papel como primer mandatario. Senadora Paola Holguín. Sí, esto no es de gritos ni de insultos. Aquí hay una cosa clara. Aquí el tema no es la vida privada de Petro, que no es de interés de nadie. Aquí el asunto es el desempeño de Gustavo Petro como primer mandatario. Las consecuencias de sus ausencias, de sus incumplimientos de agenda o sus declaraciones, como los trinos a las 3 de la mañana que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Aquí no puede ser que la defensa sea atacar y descalificar a todo mundo, pues si se conoce de la comisión de delitos de senadores o de políticos, denuncien. Esa es la obligación. No denunciar es encubrir. Entonces, si tienen algún señalamiento sobre comisión de delitos, denuncien como lo hemos hecho nosotros. Por eso yo digo, a mí que me angustia, que permanentemente yo llevo las denuncias contra Gustavo Petro a la comisión de acusaciones, me ratifico en las denuncias, llevo pruebas y no pasa nada. Y no traten de desviar el debate. No desvíen el debate insultando, no desvíen el debate diciendo que eso es un tema de la vida íntima de Petro, porque eso a nadie le importa. Aquí lo que estamos juzgando son unos hechos que además hoy los ratifica Álvaro Leiva, pero eran hechos de conocimiento público. Es que todos los medios han registrado en su momento las perdidas en Chile, en Francia, las declaraciones que él ha dado en países, los incumplimientos de la agenda de Davos. Es que estas no son cosas nuevas, estas no son cosas, y yo entiendo que hoy les genera escozor a los del gobierno porque es alguien que estaba en su propio gobierno.
pero lo cierto es que sobre esto ya había conocimiento público y estos son temas sobre los cuales nos tenemos que preocupar como nación por el cargo que ostenta Gustavo Petro y por las implicaciones que para la nación tienen esos comportamientos. Entonces, a mí lo que me angustia es que ahora la estrategia sea desviar el debate, tratar de victimizar al presidente, tratar de victimizarse los cercanos al gobierno, hablar de complot y de cosas. No, no, no. Hagamos esto con seriedad. Aquí lo único sobre lo cual estamos pidiendo explicación son sobre unas funciones de Petro como presidente en ejercicio, que lo es y que no ha cumplido. Ese es el punto de fondo y las implicaciones que eso tiene para Colombia en temas diplomáticos, económicos y fiscales. Ese es el verdadero debate. Ahora, Pablo Holguín, rápido, porque aquí hay... No, una cosa importante, parece que la estrategia es que la mejor defensa es el ataque para hacer creer que si todos somos malos, nadie es malo. No, la mejor defensa es la verdad, responsables de delitos. Ya usted habló, le pido... No, es que usted está hablando más que yo, de hecho, si vamos a eso, usted tiene más intervenciones que yo, ahora me dan réplica. Frente al decreto de Gustavo Petro, el problema no es dónde estaba ni con quién estaba. Hay un tema claro y por eso yo lo denuncié ayer en la comisión de acusaciones, porque aquí sí hubo 2 delitos tipificados en el Código Penal. Aquí hubo falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, porque no importa si estuvo con su hija, con sus nietos, en museos o en parques. Lo cierto es que firmó un decreto donde mintió. Lo cierto es que la agenda se tuvo que ampliar 2 días más en Francia, con recursos de los colombianos para agendas privadas. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Entonces aquí todo no puede ser hacer creer que todos cometemos delitos, hacer creer que todo el mundo es malo y que nadie es malo y tiene responsabilidad. Todos, pero de su partido sí bastante. Si conoce algo que yo haya cometido, no sé todos, pero en sus gobiernos sí bastante, doctora. Porque si no me está encubriendo. Muchas gracias. No, yo la estoy encubriendo, pero en sus gobiernos han cometido bastantes delitos, usted no ha denunciado ninguno. Acá no se le van a dar denunciantes que todo el país la conoce. Usted, dígame, usted denunció al doctor Ternura, a María del Pilar Hurtado, a Karen Abudinen, al señor Andrés Felipe Arias. Si usted denunció a la mamá, dígame, usted denunció a la mamá del presidente Duque. No, hombre, no salgamos con falsedades aquí. Todo el mundo los conoce. Óigame, al Centro Democrático por sus hechos los conoce. Alejandro, bueno, Alejandro.